Y bueno, esperando que todos los que estén del otro lado estén pasando lindo y aquel que no conozca de lo que es la pasión de Cristo, aquel que no conozca el motivo de la Semana Santa, aquel que nunca ha profundizado, porque yo tengo que ser sincero, yo antes leía la Biblia como un libro, ¿no? Era un libro común y corriente. Y hasta llegué a leerlo casi 3 veces, pero nunca entendí nada, nunca me fue espiritual ni me lo nada, siento que era un libro hermoso, las historias que tenía cuando llegaba a la parte de Cristo, era algo precioso, pero nunca fue, después que empecé a conocer a Cristo, fue tan hermoso como leerlo desde ese momento, cuando ya tenés un conocimiento de lo que Cristo hizo por tu vida, ¿no? Bueno, es la misma palabra, ¿no? Que las cosas del Espíritu las entiende la persona que ha nacido de nuevo, ¿no? Por eso el nuevo nacimiento que Dios nos da a nosotros. Antes podemos leerlo así, tal vez, le hemos leído muchas veces como un libro, pero después que Cristo viene y nosotros le damos lugar a Cristo en nuestra vida, entonces las cosas se ven desde otra manera, porque mismo el Espíritu de Dios que empieza a morar en nosotros nos da realmente el entendimiento para poder entender la palabra del Señor, para saber espiritualmente qué es lo que de alguna manera Dios nos quiere decir en esa palabra, porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada para nosotros, o sea, que no es una palabra más, que es un libro histórico, que es un libro de literatura, que es un libro que contiene todas esas cosas, pero es la palabra de Dios inspirada, y muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla, Él la dejó escrita para que nosotros conociéramos al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios que no tiene límites, que no tiene, o sea, que todo lo puede, ¿verdad? Y bueno, ese es el Dios que nosotros queremos presentar a través de esta semana de la pasión de Cristo. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que cree en un ser que creó el universo, pero no en el Dios cristiano, ¿verdad? Y cree que es un ser con un poder y con energía y le otorga cualidades extraordinarias, ¿no? Pero siempre me quedé pensando, y yo, ese ser se quiso comunicar con nosotros y tenía que hacerlo a través de una forma, y fue a través de la inspiración que le daba a la gente, a los hombres, para escribir sobre las proezas que hicieron en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento a través de los discípulos de Jesús cuando hicieron los evangelios, para comunicarse a través de la vida de Jesucristo. Entonces eso, si es un Dios o un ser que hizo todo un universo y no tiene comunión, no tiene comunicación con nosotros, de última no existe, porque alguien que no se comunique contigo, de última no lo conoces, no existe. Entonces ese Dios en realidad sí se quiere comunicar con nosotros, sí quiere hablarnos de una manera, y lo usó a través de escrituras, de hombres inspirados con la misma palabra de Dios, con el Espíritu de Dios. Dios los inspiraba a escribir sobre las proezas de un pueblo y después en el Nuevo Testamento de las proezas y maravillas que hizo Jesús en este mundo. Y bueno, el Dios hecho carne. Amén. Y sin más cháchara nos vamos al tema porque ya se ¿Se habrá pasado? Sí, sí, bueno, ya llegamos. Ya llegamos. Muy bien, vamos a empezar entonces, vamos a hacer más referencia al libro de Marcos. De Marcos. Yo quería aclarar algo. Sí. La pasión de Cristo es la semana, esta de la Semana Santa es la semana de la pasión de Cristo. Y se le llama pasión, ¿verdad? Porque se le llama al sufrimiento pasivo, ¿no? Y que soporta una persona. Pasión es el sufrimiento y aguante sumiso y pasivo de algo, de alguien, ¿verdad? Sí, y antes de eso, porque vos ahora empezaste con el tema que está buenísimo, la pasión, pero hay algo ¿qué es esta semana para nosotros? ¿Qué significa esta semana? Porque la checha, tomemos cerveza, la semana de la semana de la cerveza. Vamos. La semana, porque para muchos esta semana es la semana de la cerveza, la semana del turismo, la semana de turismo, la semana de la criolla, la semana criolla, a comer chorizo y asado. Inventemos cualquier cosa. Cualquier cosa. Y decirle que va a aparecer en algún momento, alguna semana de algo nuevo. Sí, y todo es respetable, porque todos tienen derecho de disfrute, todos tenemos derecho a salir, a disfrutar. Es más, nosotros estamos acá por un error de... Sí, no estaríamos acá. Pero el verdadero significado de esta semana, lo que nos hace vivir esta semana de una manera diferente, porque ya no es una semana más, es la semana donde
recordamos y hacemos memoria de lo que Cristo vino a hacer a este mundo Qué por lindo, nosotros. Qué lindo. Esa es esta semana, es una semana especial, que no pase como, si te tuviste que quedar acá, en Florida, o donde estés, en la ciudad donde estás, ay, qué aburrimiento, me quedo acá. No, vivilo como una semana donde Dios se quiere manifestar a tu vida. Y se manifestó a Ahí través de está. Jesucristo. Se manifestó a través de Jesucristo y se quiere manifestar en tu vida. Se quiere manifestar personalmente, porque el Dios en el que queremos es personal. Así que no te quedes con la idea que esta semana es una semana más, que vas a estar aburrido en tu casa, que esto, que lo otro, porque esta semana Dios te quiere hablar, Dios te quiere ministrar, Dios te quiere dar, que entiendas el verdadero sentido de la Semana Santa, que vino Cristo por ti, por mí, y no solo vino, sino todo lo que vamos a ver ahora que pasó en la última semana, en su última semana, hasta la resurrección. Y ahora sí, volvemos a Marcelo con la pasión. No, ¿sabes por qué es la pasión de Cristo? ¿Por qué esa semana? Porque Cristo es la última semana que Él sabía ya que era de vida. No era cualquier semana, no eran 3 semanas antes, 3 años pasados, no, era la última semana. Jesús ya sabía lo que se venía y por lo tanto él en su corazón, digo, como todo, hubo un momento en el cual Jesús oraba al Señor, Señor, pasa de mí esta copa, pero era carne, él sentía en carne el dolor humano y Señor, si yo pudiera pasar de esto y no pasarlo, no lo paso, pero no se haga mi voluntad, dijo Jesús, hágase la tuya. Por eso, qué importante esa pasión, sin embargo fue sumiso. Esa sumisión, ¿no? Y qué difícil a nosotros nos resulta eso, porque lo vemos, ay, qué divino Cristo, ¿cómo pudo eso? Porque él era el Hijo de Dios, Él era Dios encarnado. Y cuántas veces a nosotros, o aún como cristianos, como personas que seguimos a Cristo, que conocemos a ese Cristo y lo seguimos, se nos hace difícil someternos a la voluntad de Dios así pasivamente, con pasión. ¿Cuánto nos cuesta, verdad? Que Dios nos ayude, porque hay cosas que nosotros queremos en la vida que quizás no son la voluntad de Dios y nosotros a veces nos rebelamos contra eso y nos cuesta someternos, que podamos tener el carácter de Cristo, ser manso como Cristo y padecer en silencio y cumplir el propósito y el plan por el que estamos acá, en esta tierra. Y sabes que eso nos enseña a nosotros, ¿verdad? Digo, la intención también de Cristo, todo esto, la sabiduría de Dios es enseñarnos como decimos a nosotros. Cuán sumisos tenemos que ser ante las dificultades. Estoy pasando por mi peor momento, no sé qué hacer, tengo un problema con mi esposa, o me divorcié, o tengo problemas económicos, o capaz que vivo en alcohol, no tiene sentido mi vida, o no tengo sentido mi vida y vivo en las drogas. Bueno, Cristo, esa pasión, ese sufrimiento que hizo es para que nosotros nos salvemos y salgamos de esa situación. ¿Cuántas personas están padeciendo eso? De no tener sentido a la vida. No tiene sentido en mi vida. Porque hay un vacío en el corazón del ser humano que solo lo puede llenar Cristo. Dios porque Cristo sabe ese sufrimiento que tenemos nosotros, lo conoce. Lo padeció. Qué lindo. Cristo padeció la vergüenza, el ser afrentado, el ser avergonzado, escupido, lastimado. Y Él sabe cuando nos sentimos dejados de lado. ¿Vos viste la película La Pasión de Cristo? Sí, la vimos. Cuando los látigos se clavaban en la carne, como hechos reales, ¿no? ¿Verdad? Como que en aquel entonces usaban ese tipo de látigos. Se clavaban en la carne y era desgarrado. Digo, lo que sufrió por nosotros, ¿no? Si alguien conoció dolor, fue Cristo. Pero ese primer día, el primer día de la semana de la Pasión de Cristo, entra... Volvamos con la pasión, que no estamos yendo de la pasión. Entra Jesús con todo, así, con bombo y redoblante, porque Jesús sabía, y los discípulos sabían lo que era la intención de Jesús, era que se cumplieran las Escrituras. ¿Tá? Y para cumplir las Escrituras, él tenía que venir en un asno, montado en un pollino, le llama a él, ¿no? Y tenía que mirar qué característica más linda. Jesús le dice que no haya sido salvaje, en un pollino salvaje, que no haya sido montado. ¿Tá? Puedes tomarlo de muchas cosas, ¿verdad? De que era sin mancha, puro, él no fue montado por nadie, no fue domesticado. ¿Y cómo puede llevar a alguien ese animal salvaje? Porque era el Cristo, la verdad que eso es algo también hermoso. Pero los discípulos sabían, Jesús le dijo, mira, vayan a tal lugar, van a encontrar un pollino, hay un asno, y le dicen al dueño del asno, mira, el Señor lo necesita. Todos sabían. Tremendo, ¿no? Porque digo, hay que ir también. El Señor lo necesita. La locura en la cabeza de los discípulos, ¿me entendés? ¡Qué locura! Ya sabe todo lo que tengo que decir, dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar y lo que va a pasar. Y bueno, y así entra Jesús. La Jesús entrega entra triunfal
a Jerusalén. ¿Y por qué en un asno? Porque si hubiese entrado en un caballo, ¿tá? En aquel entonces la gente que venía de otras regiones con ímpetu de rey y dominio, venía en corceles grandotes y caballos gigantes, pero el caballo significaba en son de guerra, en dominio. Pero la idea era que para que se cumplieran las profecías, los profetas que hacían lo mismo, los profetas iban en un asno, en burritos. Entonces Jesús tenía que venir con esa misma intención, en son de paz, arriba de un asno. Él venía a traer paz al mundo. Él vino a traer paz. Pero, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo esto, porque hasta esto tiene un significado espiritual para nosotros hoy, ¿no? Porque Jesús viene a nuestras vidas para traernos paz. Él quiere darnos paz. Y muchas veces estamos tribulados en este mundo con las cosas que realmente nos acongojan, las guerras, las calamidades, todo lo que nos preocupa, nos amarga, ¿verdad? Y Jesús dice que Él quiere traer paz a nuestra vida. Debemos experimentarlo. En el último día, cuando fue crucificado, ¿tá? Y Tomás no creía, Sí. uno de los discípulos de él no creía que fue crucificado, que estaba muerto y que había resucitado. Una de las últimas palabras que después Tomás lo vio, dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no se la doy como el mundo la da. ¿Se entiende? Digo, la paz que da Jesús es diferente a la paz No que está podemos basada en percibir las nosotros. circunstancias. La paz que Dios nos quiere dar, si nosotros les invitamos a Jesús a nuestra vida, si creemos en Él, la paz que Él nos quiere dar no es una paz que está Temporal. limitada a las circunstancias. Claro. Así tengo dinero en el banco, Claro, así tengo un buen río, una trabajo. cabaña, un río allá, el solcito al atardecer. No, es más, porque eso se acaba. Ese momento se acaba, es un placebo momentáneo esa paz. Pero la paz que da Jesús permanece. ¿Me entendés? Te da paz hasta en el peor momento de tu vida, que vos decís, ¿qué tormenta estoy pasando? Me da paz. Y esa paz vino a traer Jesús, mostrando que vino a traer paz en ese asno. Y los discípulos decían, vamos a glorificarlo como se debe, como el Dios, como el rey que se debe. Y Estaban empezaron esperando, a porque sacar, ellos, claro. los judíos estaban esperando al Mesías, al rey. No esperaban a este Mesías. Pero los sacerdotes, olvídate. Esperaban a un Sí. Mesías guerrero. Claro, a sacar a los romanos de dominio y estar los judíos Ahí bajo está. dominio, dominados. Y así entra Jesús. Y entra Jesús y claro, ¿qué hacen los discípulos? Se sacan sus capas como bienvenida al rey que estaba llegando y la tendían en el piso, como alfombra de bienvenida para Jesús. Hay una canción que dice, mantos y palmas, es muy vieja, ¿no? Desplegando van alegre el pueblo de Jerusalén. Ya a lo lejos se comienza a ver a Jesucristo que vendrá otra Qué vez. lindo, qué lindo. Y mientras mil voces resuenan por allí, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, sálvanos, Señor. Sálvanos. Esa es la oración que hoy podemos hacerle a Jesús. Ese Jesús que murió pero que resucitó, que después vamos a ver todo eso. Pero a ese Jesús hoy le podemos decir, sálvanos. En las circunstancias que estamos, quizás estemos en depresión, podamos gritar y decir, sálvanos. Quizás estemos con un problema que yo desconozco, pero que Dios conoce. Algo que está atormentando tu vida. Y hoy es el momento de decir, sálvame, Sálvame, Señor. Señor. Es el Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que todo lo puede, el que vino a este mundo y no es que vino a morir solo, le tocó morir por nosotros. Moría como Él un mártir. Ahí está. No, él fue, el plan de Dios Padre sabía que nosotros necesitábamos que alguien ocupara el lugar que era nuestro. Porque nosotros estábamos destinados a la muerte eterna, destinados a estar separados por el pecado de Dios. Pero Dios no quería eso. Dios quería que nosotros nos salváramos, que viviéramos en comunión con Dios. Y Él por eso envió a Jesús. Fue un plan. Esto es un plan. Claro. Jesús no vino porque, ay, pobrecito, le tocó sufrir. Porque a veces miramos la película esta, La Pasión de Cristo, y decimos, ay, le tocó sufrir. Mirá Claro. cómo sufrió. Sí, sufrió. ¿Sabes Pero qué? Él sabía lo que iba a padecer. Claro. Y lo hizo por amor. ¿Sabes qué? Dios, nosotros lo sabemos, pero para el que nos escucha, si no lo supiese, se lo digo, y si lo supiese mejor, aleluya. Dios es un Dios perfecto, perfecto, es bueno, es justo, misericordioso, no hay nada de imperfección en Dios. ¿Tá? Y nosotros no tenemos la capacidad de ser esa perfección, somos imperfectos, pecamos, por eso es el pecado, porque nuestra rebelión es, si mentimos, estamos contra lo que es Dios, Dios no miente. Si engañamos, si matamos, si robamos, bueno,
agréguenle todo lo que puedan Vivir agregarle. separados de Dios ya es el mayor. No podríamos nosotros como seres humanos hacer nada, ni con dinero, ni con nuestras obras, poder hacer nada que sea tan justo para que Dios nos mire con justicia. Entonces Dios, hecho carne, en forma de hijo, vino a este mundo en forma de Jesucristo. Y entonces Él es el único que podía ser Dios mismo, hecho carne, es el único mismo que podía estar delante de Dios y morir por nuestros pecados. Porque si no es imposible, no podemos nosotros estar delante de Dios y decir, Señor, yo soy bueno, yo soy justo. Sí, pero vos mentiste, sí, claro, mentí, claro. Sí, pero vos robaste, sí, robé, maté, violé. Tantas cosas que hace el hombre, imposible que pudiéramos estar al alcance de la mirada de Dios. Pero Cristo sí. Entonces Cristo vino y muere por nosotros, para que hoy nosotros seamos justos ante la mirada de Dios. Seguimos Y entonces, con Betania. seguimos, ¿qué pasa? Yo me voy por la rama y después lo digo, él volvé. Sí. Acá hay una piernita abajo que cuando yo me voy de tiempo, ¡pac!, que me pega el golpazo. Por atrás. ¿Qué pasa? Que en Betania Jesucristo tenía la sede general. Entonces iba a Jerusalén, que estaba como a 3 kilómetros. Sí, como el cuartel general era Betania. Ahí está, Estaba a ahí 3 se entraban kilómetros de todos. Jerusalén. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Entra que en triunfo. Y de ahí se va al templo. Pero ¿qué pasa? Cuando llega al templo, ¿qué ve? Ojo, algunos de los libros de la Biblia ponen que fue al templo y se fue. Otros ponen que llega al templo y ¿qué ve? Y mira alrededor. Ve cambistas, dinero, como pasa hoy día. Cuando hablamos, yo me hiciste acordar, cuando hablamos de la semana turismo, la semana de la cerveza, la semana criolla, eso es lo que vio Jesús. En vez de la semana donde glorifiquemos a Dios, era poner plata para tener lo mejor, anda a la cerveza para divertirte, anda a la criolla, que no está mal, repitamos, está lindo divertirse, está hermosísimo. Pero Jesús, cuando llega al templo, vio eso mismo, que se deformó lo que era el templo de Dios en un lugar de cambio, de dinero, te vendo 2 palomas, echate la oveja. Se vendía. Es tremendo que lo estamos viendo hoy también muchas veces, ¿no? Lo vemos muchas veces, tenemos que ser sinceros, lo vemos Y Jesús dice, esta es casa de oración. No se enojó, porque muchos sí, pero Jesús se enojó. Se enojó con un celo divino, con un celo de Dios. El templo se había hecho para que fuera una casa de oración, donde estaba la presencia de Dios. Y es que estaban jugando a la timba para ganar algún dinerillo, vendiendo palomas, vendiendo carnero, y a veces algún carnero medio cojo, otro medio rengo. Entonces Dios dice, esta fue una casa de oración. Y empezó a tirar todo para todos lados. Una calentura tenía Jesús. Tiró para todos lados, tiró a los cambistas. Era manso como paloma, también, pero el celo de su Dios carácter, tenía sí. su carácter. Bueno, y eso pasó en el primer día. Y en el segundo día, ¿tá? Tenemos que el Hijo de Dios maldijo la higuera. ¿Qué parte es? La maldición de la higuera. Bueno, ¿qué pasa? Jesús vuelve, después de lo que pasó, vuelve noche a Betania, hace local ahí, pero en el camino, cuando estaban volviendo, vio que había una higuera, ¿tá? Pero también fue como una forma simbólica de mostrar lo que era el pueblo de Dios, o lo que somos también nosotros antes la situación, los frutos que damos, ¿verdad? Entonces cuando Jesús quería ir a buscar si había algún fruto y no había nada de fruto. Era una higuera sin frutos. Y maldice la higuera. ¿Tá? Algunos libros dicen que se secó en ese momento, otros dicen que se secó al día siguiente. Ahí está. Pero la cuestión es que cuando el día siguiente la vieron seca, dijeron, Señor, la higuera que vos maldijiste. Y es un simbolismo de nuestra misma vida. A veces nosotros no damos buenos frutos. Como decía Jesús, el árbol malo no puede dar buenos frutos y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Entonces, aquel que hace la voluntad de Dios e intenta agradarle a Dios, da buenos frutos porque quiere agradar a Dios. Cuando Jesús viene a nuestra vida sinceramente y todos los días vamos en oración a Dios, entonces los frutos nacen naturalmente, porque los frutos, Cristo vive en nosotros. Y nosotros cada día nos presentamos delante de Dios, cada día nos humillamos delante de Dios y reconocemos que necesitamos de Dios, ¿verdad? Entonces los frutos ahí, pero Jesús quiere que tengamos frutos, que llevemos frutos de paz, frutos de amor, frutos de paciencia, de benignidad, de bondad. Y eso no lo hacemos nosotros por nosotros mismos, es Cristo en nosotros el que opera esos frutos. Pero en este caso puntual lo que había pasado era eso, justamente, ¿verdad? Que esa higuera no estaba dando los frutos que Dios esperaba que diera. Que Dios
nos ayude a nosotros, como hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, a estar conscientes que necesitamos estar en la comunión con Dios para dar frutos buenos realmente que lleven a que otros conozcan a Dios a través de nuestras vidas o nuestro testimonio, ¿verdad? Y no ser solamente religiosos. Podemos tener la mejor religión, la mejor doctrina, la mejor iglesia, el mejor templo, pero si Cristo no está en nosotros y damos frutos de eso, entonces nada tiene sentido. Porque la religión no me salva, la religión no me salva, no me va a salvar, nunca ha salvado a nadie. La religión oprime, pero Cristo vino a libertar. Cristo vino a darnos la verdadera libertad, a darnos la verdadera paz, como decíamos hace un rato. Y vamos por el día 3. El día 3 fue martes, ¿tá? Y se enfoca todas las enseñanzas que hizo Jesús, y a través de parábolas de enseñanza también habló de acontecimientos futuros que van a pasar, que es lo que está pasando hoy en día, ¿tá? Acontecimientos de que la luna negra, algunos desaparecerán, bueno, muchos estos, ¿no? Después, ¿qué pasa? Presentan las enseñanzas más que nada de Cristo. Estamos resumiendo bastante, claro, porque porque se hace muy largo todo esto. No queremos para que ustedes entiendan por qué llegamos, después vamos a llegar al final, por qué la crucifixión y después la resurrección, porque este domingo que viene, ¿tá? Va a ser el viernes la crucifixión, pero el domingo Jesús resucita. Pero lleguemos antes que nada. Y hay en esta parte, en el martes, hay una controversia con los sacerdotes. Porque claro, los sacerdotes lo decían, ¿quién sos vos para estar diciéndonos estas cosas? ¿Quién te crees que sos? ¿Sos el Hijo de Dios? Decís que sos el Hijo de Dios. Entonces, hace una comparación Jesús y le dice, si David le decía Señor, ¿no? ¿Y a quién le decía Señor, verdad? Entonces, ¿de dónde proviene el rey mesiánico que supuestamente debería venir de David? Y Jesús es del linaje de David. Entonces, si los mismos sacerdotes no creían en esas cosas, entonces, ¿de dónde iba a venir el Mesías? Por eso dice que se disputa la autoridad de Jesús, ¿verdad? Claro, en ese martes. Y habla de muchas cosas, habla del matrimonio, ¿no? Sí. No sabés qué problema. Porque, ¿qué pasa? En el matrimonio, los judíos querían hacerle caer una zancadilla a Jesús. Y le dicen, Siempre quisieron. Sí, siempre. Los fariseos, vamos a decir, no los judíos, vamos a... Sí. Los fariseos. Sí, pero los judíos, los fariseos. Pero la cuestión está que sí, los sacerdotes, los que sabían de la ley, los que más estaban cegados a ver la parte espiritual que Jesús traía al mundo. Entonces querían hacerlo caer, y hablaron del matrimonio. ¿Cómo puede ser que en aquel entonces, según la ley, ¿tá? Si un hombre se casaba con una mujer y moría, esa mujer quedaba para el hermano? Entonces querían hacerle caer. Y estuvo espectacular, porque cuando llegan, la historia de los judíos fue que si llegaron 7 hermanos, los 7 morían, y la mujer iba pasando de uno a otro sin descendencia, después la mujer de quien era esposo. Y Jesús, que no es corto ni perezoso, le dice, primero, ¿no? Cuando sentemos todo en el cielo no va a haber esposa de nadie. Vamos a ser todos como ángeles, vamos a tener casi la misma capacidad. Entonces les deja claro de que tanto con resurrección o sin resurrección, en el cielo o cuando estemos en el tiempo futuro con Dios, con Cristo, va a ser diferente, ¿verdad? Va a ser todo en paz, toda alegría, y no a ver, me casé con este, me casé con otro. Claro. También solo el tema de los impuestos. Sí, hay que pagar los impuestos, a César lo que es de César, y la famosa frase esa que todos conocemos, ¿verdad? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, el versículo 17 del capítulo 12. Y dice que se maravillaban de porque si bien habría algunos, los fariseos, los que buscaban hacer caer a Jesús, mucha gente se maravillaba. Jesús vino a los judíos y ama a los judíos y ama a los gentiles que somos nosotros y ama a todos. Dios amó tanto al mundo, a todos, que manda a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda. A todos ama. Te ama a ti, que estás ahí del otro lado. Y antes de terminar este martes, hace algo precioso Jesús. Resulta que había una señora pobre, que no tenía mucho dinero. Pero Jesús veía que había un rico y ponía plata en el diezmo. Y venía que el otro ofrendaba plata para todos lados. Y plata por todos lados. Y la señora tenía 2 moneditas que muy probablemente era lo único que tenía para sobrevivir. Era todo lo que tenía, dice la palabra. Era todo lo que tenía. Y pone esas 2 monedas en el ofrendario. Y eso nos muestra algo tan hermoso, que a veces estamos preocupados tanto por el dinero, ¿verdad? Y no vemos a nuestro alrededor
hay gente que vive preocupada, de repente está económicamente. Sin embargo, cree en la fidelidad de Dios. Esa mujer creía en la fidelidad de Dios. No era un ritual, no lo estaba haciendo por ritual. Lo hacía porque creía que Dios, ¿tá?, merecía. Si te empiezas a pensar, Dios es el dueño de la plata, del oro, de todo el reino, no le hace falta nada. Es un acto de adoración. Es un acto de adoración. De adorar, de reconocer que Jesús era Dios. Y Jesús se maravilla con lo que hizo la señora. Se maravilló porque dice, no hay nada que tenga más fe que lo que hizo esta señora, esta mujer, que donó lo que no tenía, lo que le faltaba. Pasamos a un miércoles. Tremendo miércoles. Tremendo miércoles. Tremendo miércoles. Hoy es miércoles. Hoy estamos recordando algunas cosas que sucedieron. Qué salado, qué salado. El miércoles fue cuando Judas lo entrega delante de los sacerdotes. ¿Qué me dan por entregar a Jesús? Acá vemos muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué me dan por entregar a Jesús? ¿Te das cuenta que yo puedo decir que y levanto la mano, yo no soy libre de nada? Yo sigo a Cristo, pero mandarme una y vender a Cristo por un puesto bancario, por, no sé. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nos alejamos de Cristo, a veces nos alejamos por cosas materiales. Y como le pasó a Judas, que se tentó por lo que... 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata, ¿verdad? Igual, yo digo, siempre todo está en el control de Dios. Y todo, Dios es soberano. ¿tá? Y Él sabía la situación que iba a pasar con Judas. Porque era parte del propósito de Dios que tenía que morir. Y tenía que resucitar. Morir, resucitar, porque no tenemos un... Era necesario que lo traicionara. Era necesario, porque tenía que cumplirse todo. Tenía que cumplirse. ¿Cuánto nos hemos sentido a veces traicionados? ¿No les ha pasado a ustedes? Cada uno reflexione en su casa, porque no podemos ver de acá lo que Que levante la manito. Pero ¿cuántas veces se han sentido traicionados? Qué feo sentirse traicionado, ¿no? Qué feo es. Pensé que mi amigo no me iba a hacer eso. Pensé que yo esperaba otra cosa de mi amigo. Pensé que un ejemplo, pensé que mi mujer no me iba a traicionar. Pensé que mi esposo no me iba a traicionar y sin embargo me traicionó. Pensé que mis hijos me fueran a abandonar. Pensé que... O a veces nos hemos sentido, porque a veces ni siquiera es la traición, a veces es que esperamos algo de alguien a quien le dimos algo de corazón, sinceramente, o estuvimos, y de repente sentimos que esa persona nos defrauda, nos cuenta algo que nosotros le contamos en confidencia, y nos sentimos traicionados, cosas chiquitas, ¿no? Esperamos, a mí me ha pasado muchas veces de traicionar y de ser traicionada. Entonces, a veces sin la intención de la otra persona, ni sin mi propia intención de traicionar. Pero no hemos sentido así, ¿verdad? Y Dios se sintió así, Él entiende. Jesús entiende cuando nos sentimos así. Y Él espera que nosotros vayamos a Él. Porque dice que no tenemos, mirá lo que dice la palabra del Señor, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo por todo, pero Él salió victorioso. ¡Qué lindo! Entonces nosotros tenemos ese ejemplo, ese es nuestro intercesor, es Jesucristo, el que intercede por nosotros hoy, el que está sentado a la diestra del Padre y el que hoy nos dice, si te sentís así, yo lo puedo entender porque yo fui así. Yo estuve traicionado, pero yo tengo algo más para tu vida, tengo un propósito más grande que cualquier traición, que cualquier desencanto, que cualquier situación que estés pasando. Y sabes una cosa también, para que no luches. Cuando Jesús hablaba de mi paz dejo, mi paz doy, es también eso mismo, porque a veces nos pasan esa presión y queremos venganza. Queremos que el otro sienta lo que yo siento, entonces hago cualquier cosa para hacerle doler y entonces, pero en realidad Jesús enseña en esta parte que aunque yo me siento, mirá, Judas traicionó a Jesús. Era uno de los 12. Y sabía que lo iba a traicionar, de los íntimos, y sabía que lo iba a traicionar. Sin embargo, Jesús, ya vamos a llegar a ese momento, en la cena le dice, ve a hacer lo que tenías que hacer. No fue ni rencor, pudo haberlo echado para que no sucediera eso, pudo haber hecho tantas cosas, ¿verdad? Sin embargo, Jesús aún así conoce lo que estás pasando, conoce esa traición, y Él quiere que te descanses en Él. Porque Él sabe lo que pasó, Él quiere que descanses en Él y que dejes toda tu vida en sus manos. Y Él en su momento
va a darte esa paz y la solución. Saltará cuando fuere el tiempo. La solución, Él da la solución, Él da la salida. Él da la salida a su tiempo, a su momento, porque la salida de Dios es perfecta, no tiene errores. Pero para eso tenemos que descansarnos en las manos de Dios. Saber que Dios no hace excepción de personas, que Dios es fiel. Dios es fiel, nosotros fallamos, pero Dios es fiel. ¿Sabes qué? Este mismo miércoles, el mismo Judas que lo estaba vendiendo, este miércoles, viene una mujer y le unge los pies a Jesús, ¿verdad? Y dice, pero ¿cómo van a estar gastando ese perfume tan caro? Sí. ¿No? Y dice, pero déjenla, ella hace bien, porque a mí no me van a tener siempre. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes, le dice Jesús, pero a mí no siempre me van a tener. Y qué tremendo, ¿no? Porque ese acto de adoración que también hizo. Qué adoración, la verdad que fue, y para muchos puede decir, qué desperdicio, con toda la gente necesitada que hay, y nosotros estamos ofreciendo lo mejor que tenemos pues, a Dios. Era caro, un perfume caro, supuestamente, entonces está entregando todo su corazón, derramaba lo que ella sentía a los pies de Cristo. Que hagamos eso nosotros, ¿no? ¿Sabes lo más valioso que tenemos nosotros? Hoy lo más valioso que tenemos es el tiempo. El tiempo es lo más precioso que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué parte de nuestro tiempo nosotros le estamos dando a Dios en adoración? En una adoración genuina. Que Dios nos ayude a todos. Yo soy la primera. ¿Cómo estoy adorando a Dios con mi tiempo? ¿Estoy realmente buscando a Dios? ¿Estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Y estoy yendo a un lugar a escuchar lo que Dios quiere decirme? ¿Estoy adorando a Dios? ¿Estoy cantándole a Dios en mi casa? ¿Verdad? Entonces, ¿qué parte de mi vida estoy tratando de agradar a Dios con mi vida cada día? ¿O me importa nada lo que Dios no lo conozco? Pero Dios quiere que tú lo conozcas. Y aquel que de repente que nos esté escuchando o vaya a escuchar en algún momento y de repente no ha leído la Biblia, no se ha acercado a una iglesia, pero siente en su corazón que necesita una salida, una ayuda, una paz, como estábamos hablando, que se acerque a Jesús, que se acerque a como Si me estaba dicen, diciendo Gabriela. no sé cómo hacer, bueno, escríbanos por cosas que nosotros podemos Pero ayudarlos. yo quería alentarlo a que leyera la palabra. También, por supuesto. Repito, Pero la podemos Biblia, guiar, si no tienen Biblia, por claro, ejemplo, y lo podemos guiar, Lo repito. podemos guiar para que consigan la La Biblia, aplicación. como nos explicamos al principio, es una inspiración que da Dios a lo que escribe. Y en ella está la palabra viva, se dice. ¿Por qué? Porque no importa en el momento que vos estés de tu vida, Dios te va a guiar a leer esa palabra que te va a traer consuelo a tu corazón. Yo nunca me olvido cuando yo era niña, la voy a hacer cortita porque ya sé que se nos acaba el tiempo. Cuando yo era niña, yo pasamos como familia, los que quizás me conocen, muchas dificultades. Y me acuerdo una Biblia de los Gedeones que había llegado a mi casa, una Biblia muy chiquitita. Y yo buscaba en la parte de atrás cómo librarme de la angustia, siendo niña. Que yo iba a pasajes y Dios me ministraba ahí desde chiquita. Y Dios me ministraba, y mi madre le habían dado esa Biblia pequeña. El impacto que la palabra de Dios puede hacer en una vida. La Biblia es el único libro que puede cambiar y transformar la vida del ser humano. Ese libro cambió mi vida para siempre. Me sacó de la esclavitud para darme la verdadera libertad. Qué lindo. Para darme realmente la paz que yo necesitaba. Y es maravilloso eso, porque un libro que parecen letras, la Biblia no es una letra muerta. No es letra muerta. Si alguno le ha dicho que la Biblia es letra muerta, que está antigua, que está fuera de desuso, déjame decirte que experimentes al Dios de la Biblia, que lo busques y vas a ver cómo esa palabra es una palabra viva que puede transformar tu vida para siempre. Y te voy a dar un tips, porque acá damos todo, ya que estamos hablando de eso, como un podcast. Te voy a dar un tips. Viste que yo te dije al principio, para que no lo escuchó, yo antes leí la Biblia muchas veces y nunca me había hablado, para mí era como un libro. Pero cuando empiezo a buscarla espiritualmente, ¿y cómo es buscarla espiritualmente? Cuando soy consciente que tengo un problema, que algo me falta, de que necesito de Dios, de que verdaderamente necesito de Dios y de su palabra, ahí agarro la Biblia. Si no, como me pasaba a mí, yo la leía, no me significa nada, porque claro, para mí era un libro.
Pero cuando realmente vos estás en tu corazón angustiado y necesitas la esperanza de que Cristo se revele en tu vida, sí, pero ¿cómo? Lee la palabra, búscalo. Tomate 2 palabritas y decir, Señor, yo quiero buscarte, quiero encontrarte en esta palabra, yo necesito de ti, necesito salir de esta angustia. Agarrás la Biblia y de seguro que Dios te va a hablar. Me permite. Vamos al quinto día. Sí, rápido, que se nos Se acaba. nos acaba No todo. sé si cuántos son 40 minutos acá, creo, No pero sé, no sé. por Bueno, las dudas. en el quinto día, que es un jueves, ¿tá? Dice, ahí comienza la verdad, la pasión de Cristo. La paz. ¿Por qué? La verdad no, parece... Claro, parece que hubiéramos sido toda mentira. No, no era mentira. Es que en ese eran los 2 últimos días, le quedaban jueves, viernes de crucifixión. Llegó la hora. Claro, llegó la hora, no me queda otra. En el tiempo oportuno, muchas veces en la Biblia se habla en el tiempo oportuno, y de repente, los de repente de Dios, pero este de repente fue un de repente planeado por Dios, pero ya se acerca el momento, y miren que esto que dice así, esto es como la historia de las películas que van creciente, y se pone todo más tenso, bueno, así. Jesús le había dicho a los discípulos que fueran a buscar el pollino, ¿tá? Para eso. Después les dice que vayan a cierto lugar y hablen con cierta persona para que le encontraran una habitación, para tener la cena con los discípulos, la última cena. La última cena, la que los cristianos hoy conmemoramos. Generalmente cada primer domingo de mes. Entonces, es un simbolismo, ¿no? Recordando lo que hizo Cristo y cómo pasó la copa y el pan. Entonces, Jesús planea esa cena con sus discípulos. Con los íntimos. Con los íntimos. ¿Y quién estaba ahí? Judas. Entonces, en un momento, estaba Juan recostado al hombro de Jesús. Y entonces Jesús dice, bueno, alguien me va a traicionar. No, ¿cómo puede ser? ¿Cómo que te va a traicionar? ¿Cómo puede ser la traición? Alguien me va a traicionar. Entonces Pedro le hace un gesto a Juan, decile a Jesús a ver qué te diga. Entonces, porque dice que Juan era el discípulo amado. Cercano. Yo me hubiera gustado estar así al lado de Jesús y sentir esa sensación. Bueno, y como dije una vez, para mí todos se sentían amados. Me imagino que todos sentirían eso. Jesús me ama, el discípulo ama. Entonces Juan le dice, Señor, ¿y quién va a ser? Y Jesús le dice, aquel que moje el pan conmigo, ese me va a traicionar. Entonces moja el pan y se lo da a Judas. Y le dice, lo que tenías pensado hacer, hazlo ya. Y dice la palabra de Dios que el espíritu Satanás entró en Judas. Judas se levantó a hacer lo que vino a hacer, a hablar con los sacerdotes y a entregar a Jesús. Ese fue el jueves. Ya se estaba viniendo la noche. Jesús les enseña a los discípulos que también se peleaban por quién es el mayor, yo soy el mayor, ¿no? Que después yo soy el presidente, claro, no, hombre, que voy a ser Pedro, que Jesús dijo que yo voy a ser el cabeza de... No, pero que yo soy los hijos del dueño, que nosotros queremos estar a la derecha y a la izquierda. Era un lío aquello. Entonces Jesús, ¿qué hace? Agarra una tinaja, eso está en el libro de Juan, agarra una tinaja, una toallita que tenía en la cinturita él, y le empieza a lavar los pies a los discípulos, para mostrar, en la época de Jesús, el que lavaba los pies eran los esclavos, no era el Señor. Entonces Jesús le dice, yo les estoy enseñando esto para que vean, si quieren ser señores, tienen que primero ser siervos, ¿verdad? Y Pedro, no, Señor, no hagas esto, no, ¿cómo va a ser? Si no haces esto, Pedro, si no te dejas lavar los pies por mí, no puedes pertenecer a mi reino. Qué duro eso, ¿no? Qué duro y qué hermoso la humildad de Jesús, ¿no? ¿Qué nos enseña a nosotros? Y a veces tenemos conceptos erróneos de lo que es ser humilde o de lo que es ser orgulloso, ¿no? Y Jesús es nuestro ejemplo de humildad, de estar dispuesto a servir al otro, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, lavar los pies de sus íntimos, ¿verdad? Y ser como el último, ponerse en el último lugar, siendo el primero como era Jesús, ¿verdad? ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros como seres humanos eso, ¿verdad? Es que tenemos el orgullo adentro. Sí. Y queremos ser alguien. Siempre hay algo de orgullo. Siempre. No importa el título que tengamos, no importa el ser el evangelista, el pastor, el apóstol, Ahí viene el apóstol. Cualquier título que tengamos, ¿verdad? Nos puede conducir al orgullo. Y que Dios nos ayude a todos, especialmente a mí, a ser humilde.
a ser Y a entender humilde, lo que y a es la humildad. entender lo que es la humildad, ¿verdad? La humildad no es decir, No es una yo soy, postura. claro, no es, ay, yo soy No es una desgraciadito, postura, ay, todo el mundo me puede Porque a insultar. veces No, no, no. creemos que la humildad, Claro, no voy a arrancar la cabeza. no, eso no es ser humilde. No, ¿Verdad? Podemos estar derechos Exacto. y ser humildes, y podemos estar como Jesús, que fue torcidos humilde. y ser orgullosos. Exacto. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Humilde es saber, como decía Pablo, ¿no? Que el otro, considerar al otro como mayor que yo. Que a mí. Ahí está. ¿Entendés? Entonces decir, el otro lo tengo en mayor estima que yo, ¿verdad? No yo, mirando hacia abajo diciendo, Yo soy el yo que... soy, tú eres mi siervo, Yo soy el que habla mejor. Yo soy el que canta mejor. Yo soy claro. el que ¡Ay! evangelizo más. Yo soy el que... Qué lejos de lo que Sí. Dios nos enseñó en su palabra. Cuando le enseñó, como vos decías recién un ratito, a los discípulos, ¿quién es el mayor? El que quiera ser el mayor será el último. Sí, sí, sí. ¿Sabe? El que quiera ser el último, Dios lo va a exaltar en su tiempo. Y en esta cena, resulta que Jesús se agarra, además después de decirles que iba a morir, que ya se le venía el día, iba a La morir. negación de Pedro. Pedro dice, no señor, ¿vos estás loco? Yo, Señor, No, yo te niego. yo te niego, hasta el fin pongo contigo. pecho. Yo soy cristiana hasta morir. Sí. Y a la primera envión de aire, nos mandamos cualquiera, como dijo Pedro. Yo no lo conozco, no, pero vos sos Galileo, vos andabas con él. No, estás loco, yo no lo conozco. Y Jesús le dijo, mirá, te va a pasar antes que el canto vaya tres. No, que el gallo cante. El gallo cante y El gallo cante. Tres veces. Que el gallo cante 3 veces, vos vas a negar mi nombre. No, señor. Bueno. Y pasó, pobre Pedro, pasó. Después no le daban los ojos cuando estaba Jesús yendo al matadero y la mirada de Jesús sobre los ojos de Pedro se le caían. No pudo soportarlo, Pedro. La mirada de Jesús de perdón y de misericordia un tiempo después sobre Pedro es algo que impacta mi vida, ¿no? Porque ese Jesús que sabía que lo iba a negar es el Jesús que lo estaba esperando con los panes y los peces. Y quizás nosotros en algún momento hemos dicho, nunca te voy a negar, y hoy estamos alejados de los caminos del Señor y estamos lejos de la fe. O como hablamos recién, siendo cristiano con el orgullo a full, yo soy el que canto, yo soy el que predico, yo soy el que qué, estamos lejos. Entonces, pero eso ¿no? Que si alguien está alejado de la fe, Sí. si alguien está lejos de Cristo, hoy en realidad ese Jesús de misericordia nos mira y nos dice, yo sabía que me ibas a negar, pero yo estoy acá, yo no he cambiado contigo, yo te estoy esperando. Y es tremendo eso, esa misericordia de Dios, que es para otro día porque me voy por las ramas. Y bueno, pero siguiendo esto, vos sabés que hay algo notable que a mí me encanta, Pita. Este mismo Pedro que dijo, yo no te voy a negar, salen de la cena, terminó la cena, cantaron himnos, todo, porque cantaban himnos en aquella época, van al Getsemaní. Y entonces resulta que Jesús le dice, va con Pedro, con Juan y Santiago, le dice, ¿saben una cosa? Estoy triste, mal triste hasta la muerte. Acompáñenme y quédense orando y velando por mí una horita. Bueno, se aparta Jesús a la distancia y se pone a orar. Y a orar, que dice la misma palabra de Dios, que hasta sangre le salía del sudor, lo que era lo que sentía Jesús, que también fue en el momento ese que le dice, Señor, aparta de mí esta copa, porque la verdad que mucho el peso, se siente la carga en el cuerpo Jesús, del pecado de la gente, del pecado del mundo, lleva la carga, saber que él iba a morir por eso. Y cuando vuelve de orar, el que había dicho Jesús, yo no te iba a andar, no estaba dormido. ¡Ey, Pedro, Juan! ¡Arriba, despertate! No pueden quedarse una hora velando ahí. Bueno, sí, ¿qué pasó, Jesús? Sí, está tranquilo. Y se fue Jesús de vuelta. Y otra vez lo mismo. Va a orar Jesús, lo mismo, Señor. Si es posible, saca parte de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya, Señor. Y eso es lo que también tendríamos que decir hoy, ¿no? Oye, el que quiera acercarse a Dios, pasar por lo que esté pasando, Señor, no quiero luchar más con este problema. Aparte de mí esta copa, pero yo no se haga mi voluntad, no quiero pelear más porque estoy cansado, agobiado de tanta preocupación. Dejo en tus manos, Señor, hágase tu voluntad. Entonces, van al Getsemaní, oran, y de repente se siente un tumulto. ¿Quién venía? Juan, en la madrugada del viernes. Juan
con la gente, con los sacerdotes, con los romanos, no sé, con los principales, para atrapar a Jesús. ¿Tá? En una historia que narra Juan, dice que Pedro sacó el cuchillo y ¡rac! Le sacó la oreja a un legionario. Y Jesús le dice, pará, ¿vos no creés que yo, que el Hijo de Dios, no tengo 12.000 millones de ángeles a mi favor que pueden venir a defenderme? No preciso de eso. No tira la espada, no estén con espadas. No anden con espadas. Le cura, le sana la oreja al que vino a atraparlo. Y ahí comienza el declive, pero para llegar a la crucifixión de Cristo, ¿verdad? De esa pasión, de ese es lo dolor. que más o menos todos conocemos, ¿verdad? Porque si no ya nos vamos mucho tiempo y se nos está yendo. Lo enjuician, testigos falsos. Pilato llega a la parte donde también lo ponen contra el pueblo y los sacerdotes dicen, no, delínchenlo, queremos a Barrabás. Lo crucifican a Jesús. Y viene el día de la crucifixión, que tiene que ser el mismo viernes, no podía ser el sábado, porque el sábado, los judíos, era el día de reposo. Es el día de reposo. Claro, no podían hacer nada ese día. Entonces tenía que ser antes del sábado. Viernes, sábado, domingo, 3 días. Por eso dice que al tercer día resucitaré, dijo Jesús. Entonces, viernes es crucificado, es muerto, lo atraviesan con una lanza para estar seguro de que estaba muerto, y sale sangre y agua de Jesús. Y el soldado romano no podía creerlo, ¿verdad? Y aparte de las profecías que estaban escritas desde hace mucho tiempo, todo que escrito. eso iba a pasar. Y que los romanos se peleaban por la túnica de Jesús, así se repartían las ropas, como dicen las profecías, ¿no? En los salmos de David. Entonces, bueno, muere Jesús y es sepultado. Acá hay unos discípulos, y José de Arimatea, uno que en la parte de la crucifixión, cuando fue llevando la cruz Jesús, lo ayudó. Bueno, tenían una tumba que habían comprado para Jesús y lo entierran a Jesús ahí. Y esta es la parte más importante de toda esta historia. Si bien la pasión de Cristo es hermosa por lo que Cristo hizo por nosotros, porque hay que pasar por lo que pasó, pero viene la parte más importante. La razón de nuestra fe. La razón de nuestra fe. La razón de por qué estamos acá. ¿Por qué estamos hablando de esto? Podríamos estar en Paysandú, sí, pero en Federación. Pero, ¿por qué estamos haciendo este podcast? Porque nosotros tenemos a un Dios, nosotros y todos los creyentes, amén, todos los que hemos creído. Todo aquel que cree en Jesucristo como el Señor y Salvador. Tiene una esperanza viva, una esperanza no que quedó en la cruz, aleluya, sino una esperanza que nos trae vida eterna. Aleluya, nosotros, porque creemos en ese Jesús que murió y resucitó al tercer día. Y no es un invento. Saben que todos los profetas que puedan existir en cualquier religión, Mahoma, Gandhi, los que quieran, los que quieran, de Buda, lo que quedaron muertos en la cruz. Y está la tumba de uno, del otro y del otro. Nadie, como hay una canción tipo de folclore cristiano que cantaba el trío Mar del Plata hace muchos años que decía... Qué vieja que sos. Sí, soy. Y entonces el trío Mar del Plata cantaba esa canción y decía, o realmente era un loco o verdaderamente era el Hijo de Dios. Porque hay que inventar para los que no creían que Jesús había resucitado. Nadie, solo Cristo resucitó. Y esa es la razón de nuestra fe y esa es la diferencia con cualquier otra persona. Dice que Jesús se le apareció después de su resurrección. Ay, perdón, casi estoy enfermo. Se le apareció con mis ademanes. Mueve mucho, sí. Ella vuela. Se le apareció a más de 500 personas a la vez. No es que se le apareció a uno, que sí, y a otro también, sino que a más de 500 a la vez. Bueno, que lo pero vieron. lo notable de lo que estás diciendo vos es que Pablo, que es mucho después, 30 años después prácticamente Pablo era un perseguidor, Saulo se llamaba, era un perseguidor de los cristianos. Los llevaba presos, los mataba, ¿verdad? Dice que ascendió la Cuando muerte de tiene el encuentro con Jesucristo, y él escribe en una de las cartas de Pablo, dice, más de 500 personas lo vieron. Así que estamos hablando de una persona que si bien no tuvo a Cristo, supo, mirá, sí, yo conocí a Cristo, y hizo tal cosa. 500 personas lo vieron. Y por eso sabemos que Cristo resucitó sí o sí, no es un invento de los discípulos para dejarse matar, porque hay que ser loco para decir, vamos a inventar una historia, Cristo es todo mentira. Y me voy a dejar matar por eso, Vamos locos. Porque encima los primeros cristianos no era como somos ahora los cristianos acá en esta zona del mundo, donde más de que se nos rían un poco de la fe no pasa. Pero aquellos cristianos, los primeros cristianos, como pasa en algunos países del mundo hoy en día,
morían por Cristo, estaban dispuestos a morir por Cristo. Hay que morir porque A esto ser sí es un invento, perseguidos ¿no? por Cristo. Hay que estar dispuesto a morir por un hombre. Podríamos morir por un hombre bueno, ¿verdad? Y Cristo murió por nosotros siendo malos, Sí, claro. y encima nosotros, ¿verdad? Como pasaba con esos primeros cristianos, estaban dispuestos a morir. Claro. Para nosotros estamos dispuestos a morir. Dios no nos pide que muéramos, Dios nos pide que vivamos. Amén. Pero que vivamos una vida con Él, Agradable. para Él. Para Él. Aleluya. Una vida diferente, Sí. no una vida sin sentido, sino una vida con propósito. Sabemos que estamos acá, ¿cuántos? 50, 60, 70 años, a lo sumo 80 que vive Yo voy a llegar a más. los 200, lo hizo. Ah, bueno, a 80 que vive más. Pero sin embargo, Jesús quiere mostrarnos hoy, decirnos hoy, que Él resucitó para darnos vida eterna, para siempre con Él, y que podamos tener una vida diferente, una vida con propósito. Amén. Y bueno, y creo que es... Bueno, y ese sería el final de la historia. Este Pero sería el final nos de alentamos cosas. a, claro, a eso mismo. A que Cristo no murió en vano, murió por ti. Y Murió que esta por mí. semana no es una Ah. semana más. Si te quedaste en tu casa, Es una semana de alegría, de gozo. porque gracias a que Jesucristo murió por ti, hoy puedes ser salvo. Hoy puedes decirle, Señor, yo quiero estar en tu reino, quiero gozarme de tu reino, quiero ser salvo en tu presencia, quiero estar al lado tuyo. estamos a la distancia de una No oración. quiero pasar más por lo que estoy pasando, Señor. Eso que, por ejemplo, dice que vos estás diciendo, dice que cuando Jesús resucitó, el velo del templo... Sí, se bajó de arriba hacia abajo. Sí, perdón, cuando resucitó, no cuando... Cuando murió, Se rascó y las ahí piedras se movieron. dice se que movieron. tenemos entrada en su presencia. Aleluya. Y no necesitamos pagar nada, no necesitamos hacer nada, solo necesitamos aceptar ese sacrificio, aceptar esa resurrección y entregar nuestra vida a Cristo. Y esa es la invitación que les dejamos para ustedes. Amén. Que, acuérdense, están a la distancia de una oración. Bueno, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos. Nos vemos. Bueno.